Hemos cantado y hemos alabado al Señor porque Él nos ha dado alegría, gozo, nos ha dado una razón de ser, ha transformado nuestra tristeza en baile. Pero cuando hacemos una vista al mundo, como que no sentimos la necesidad de bailar. Incluso cualquiera podría decir que cantar canciones alegres, tal y como está la situación mundial, no pega, no concuerda. ¿Cómo describirías la situación del mundo actualmente? ¿Es positiva o es negativa? ¿Dirías acaso que vivimos en un mundo lleno de luz o más bien un mundo lleno de sombras? Son preguntas obviamente totalmente válidas, pero no te creas que son preguntas extrañas o supernuevas a la realidad que vivimos. Todo lo contrario, ya en la Biblia podemos encontrar que son preguntas que los autores bíblicos o los personajes que nos encontramos aquí se hacían respecto al mundo. ¿Cómo es posible que vivamos en este mundo tan ruin, tan caído, lleno de tanto negativismo, de tantas tinieblas, de tanta hostilidad? ¿Cómo es posible que entre hermanos haya luchas, haya guerras? ¿Cómo es posible que nos pisoteemos los unos a los otros? Pero el Señor apunta más allá, no solamente habla de las guerras, que las hay, que debemos prestar atención y orar por ello. También habla de la situación en nuestra vida como personas, como individuo. ¿Tú cómo estás? Hace poco estaba en un campamento de adolescentes. No hay pregunta más difícil quizás para ellos que preguntarles cómo estás, porque te responderán muy bien o algo en su jerga, que yo, aunque no soy tan mayor, a veces me pierdo. Pero le vuelves a preguntar, ¿pero cómo estás? Bien, ¿no? Aún te lo preguntan como si uno supiera. Y le vuelves a preguntar. Y muchas veces, pues, te son sinceros y te dicen, pues no estoy bien. Quizás ellos sean más sinceros que nosotros. Si yo te preguntase 2, 3, 4, 5 veces cómo estás, ¿estás seguro que tu respuesta no cambiaría? Isaías 8 nos habla sobre el estado del pueblo de Israel. La Biblia es muy clara y describe la situación del mundo. Y este, al menos bajo mi juicio, es uno de los capítulos más tristes que podemos encontrar en la Biblia, porque está hablando de un mundo sumido en las tinieblas, total oscuridad, en tribulación, en angustias. De manera que termina Isaías 8 diciendo, mirarán a la tierra y verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y se quedarán sumidos en las tinieblas. Creo que es una descripción bastante triste del mundo en el cual vivimos, aunque estos son miles de años atrás. Pero la verdad es que miles de años después, pues podríamos decir que miramos a la tierra y vemos tribulación, y vemos tiniebla y oscuridad y angustia, y desde luego que estamos sumidos en las tinieblas. Y así termina este capítulo 8 de Isaías, y si te lo has dejado ahí, pues probablemente pases un día bastante triste, porque constantemente estás recordando la situación en la que el pueblo de Israel está viviendo, situación muy paralela a la nuestra. Pero es que Isaías 8 le da paso a Isaías 9. Un cambio drástico, radical, cuando Isaías nos presenta las tinieblas absolutas que engullen al mundo y que no le dejan escapar. Llega Isaías 9:2 y nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
¡Cuánta esperanza! ¡Qué cambio más radical! Es un cambio de 180 grados de las tinieblas profundas y absolutas en las cuales el mundo está sumido a un pueblo con esperanza que vive en la luz, que ya no vive en la muerte, sino que la luz le da y con ella la vida. La promesa que el Señor le hace a un pueblo sumido en oscuridad es que vendría la luz. No una luz, la luz. De manera que Isaías 9, del 5 al 7, dice que todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado. Será pasto del fuego, porque un niño nos ha sido nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, pues será dispuesto y confirmado en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Cuando hubo tiniebla en el mundo, Dios prometió luz. Y es un texto que usamos mucho ahora que el sol empieza a bajar más pronto y empezamos a tener oscuridad por más tiempo. Y como que nos da un poquito la sensación de Isaías 8. Y encima viene Navidad y solemos leer este texto. Pero este texto no apunta a una sola fecha. Este texto apunta a un mundo en tinieblas que necesita luz. Un mundo sumido en la oscuridad, en el juicio, en la tribulación, en la angustia. En otras palabras, a un mundo como el que estamos viviendo. Y apunta a una solución. Si hay tinieblas, necesitamos luz. Y pasarían años y años hasta que esta profecía se cumpliese. Pasarían años en los que las tinieblas parecería que habían vencido, pero no es así. Porque efectivamente estas promesas de Dios, no solo a su pueblo Israel, sino a la humanidad, se verían cumplidas. Pero antes de ver el cumplimiento de esta promesa, déjame que te explique una realidad que la Biblia nos menciona. Y es que la Biblia nos menciona que esas oscuridades y esas tinieblas que han sumido al mundo en oscuridad, también están en ti y en mí. Viven en nosotros, moran en nosotros, y resulta que se han apropiado de nosotros. A esta oscuridad, a esta tiniebla, le llama pecado. Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Son malas noticias. Así como Isaías 8 nos parecían malas noticias, hay oscuridad en cada uno de nosotros. Hay tinieblas profundas en mí, de manera que tú, como pecador, no me puedo acercar a Dios. Estoy totalmente separado de Él. El pecado nos separa de Dios. Las tinieblas viven en nosotros y nosotros no podemos sacarlas por nosotros mismos. Es por eso que tiempo después nos encontramos con el libro de Juan. Un libro que nos habla sobre una persona que es central en nuestra celebración. Y en Juan 1 podemos encontrarnos con la solución y el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque así como necesitamos un Salvador, así es como Dios lo proveyó. Dice Juan 1, del 1 al 14. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Estaba en el principio junto a Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron.
¿Te das cuenta que viene la luz, que las tinieblas están viendo su final? Versículo 6 de Juan 1. Hubo un hombre llamado Juan, enviado por Dios, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan no era la luz, sino que testificó de la luz. Y la luz verdadera, la que ilumina toda la humanidad, venía al mundo. La palabra estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, pero el mundo no la conoció. Vino a lo suyo y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino hijos de Dios. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Echa un vistazo al mundo. ¿No hay acaso tinieblas? ¿No hay acaso oscuridad? ¿Acaso no es evidente que hay rivalidad y enemistad entre hermanos, entre amigos, entre cercanos, entre vecinos? ¿Acaso no lo vivimos en nuestras fronteras? No estoy apuntando lejos. ¿Acaso no lo vivimos en nuestra ciudad? ¿Acaso no hay tinieblas? Pero hay solución. Pero hay buenas noticias, y es que la luz que resplandece ha venido al mundo, y las tinieblas no prevalecen contra él. Y esta luz no es otro sino Cristo Jesús. El cumplimiento de aquella profecía de Isaías 9 es Cristo Jesús. El fin de las tinieblas, el fin del pecado es Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos. ¿No es lo que decía Juan? Todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hijos no de sangre, no engendrados por varón, sino hijos de Dios, de pleno derecho. La Biblia es muy clara. Tú y yo somos pecadores, pero la Biblia es muy clara. Cristo Jesús trae perdón de los pecados. Todo aquello que me acusaba, cada vez que incumplí con la voluntad de Dios revelada en su palabra, es perdonado en Cristo Jesús. Dios se hizo hombre, se encarnó. Dios tomó mi lugar en aquella cruz, y por eso hoy puedo decir que tengo perdón de los pecados. Como decíamos antes en la celebración de la Cena del Señor, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que estamos seguros, cimentados en Él, y en un mundo en el que hay tinieblas, ahora somos agentes de luz. Y somos llamados a traer paz, a traer esperanza, a ser personas que marcan la diferencia en una sociedad totalmente apegada y arraigada al pecado. Porque como cantábamos antes, Él es santo, santo, santo. Pero también nos enseña que nosotros somos santificados en Él. Y como tales debemos de llevar el evangelio vivido a un mundo sumido en el pecado. De manera que si tú no conoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, hoy puedes conocerle como la luz que alumbra tu caminar, que alumbra tu vida y que da perdón y salvación, que da vida eterna, una luz que vence a las tinieblas. Pero si por otro lado tú ya conoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres llamado a encarnar esta luz en un mundo de tinieblas. Hay tinieblas, sigue habiendo tinieblas, pero podemos confiar en que la luz ya ha venido y las tinieblas se disiparán, porque el Señor viene pronto.
Terminamos la cena del Señor diciendo: haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Es lo que el Señor nos enseñó y es lo que entendemos y creemos de Él. Él viene a por su iglesia y viene con juicio y viene a juzgar a la maldad y al pecado. Por eso es necesario que Cristo Jesús sea nuestro Señor y Salvador. Nos salva del pecado, pero también domina sobre nuestras vidas. De manera que hoy nos preguntamos, te pregunto, ¿quieres seguir viviendo en la oscuridad o vas a vivir en la luz? Si aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tienes la certeza, la garantía de que eres su hijo. Hijos de Dios, nos lo dice en Juan 1. Si aceptas que Él traiga luz a tu vida, tienes vida eterna y perdón de los pecados. Esto es seguro en Cristo Jesús. Si por lo contrario no lo aceptas, la Biblia es muy clara y te espera muerte, y muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. ¿A qué esperas para venir a Cristo Jesús? No tardes en tomar una decisión para vida, para luz. Y si por el contrario, reflexionando en tu manera de vivir, crees que aunque Cristo Jesús es tu Señor y Salvador, no estás encarnando la luz que Él quiere que seas para este mundo, una luz que trae esperanza, que trae amor y que marca la diferencia, estás a tiempo de ponerte a cuentas con el Señor. Pero como iglesia entendamos que somos embajadores del Señor. Por lo tanto, hemos de vivir llevando luz a la oscuridad. Padre que estás en los cielos, santificado, oh Señor, eres, porque nos has traído luz y esperanza. Porque no hay nada, Señor, no hay nadie, Señor, que tú no puedas salvar. No hay nada que no puedas perdonar. Y todo aquello, Señor, que hayamos podido hacer para no agradarte, tú quieres clavarlo a la cruz y que no vuelva a memoria. Señor, necesitamos de ti. El mundo necesita de ti, pero nosotros como individuos también necesitamos de ti. Si hay alguno hoy aquí que entiende que es pecador y que necesita el perdón de los pecados que es en Cristo Jesús, necesita su salvación, que no es por obras, sino por gracia, que es un regalo, que no hay nada que podamos hacer, y entiende que Cristo Jesús ya hizo todo cuanto necesitaba ser hecho, y quiere que Él salve su vida, que reine en su corazón. Ahí donde está, en el silencio y la intimidad con el Señor, que repita conmigo: Señor, gracias, porque a pesar de mi pecado, a pesar de la oscuridad del mundo, tú traes luz. Y ahora entiendo que soy pecador, pero que en Cristo Jesús tengo perdón de los pecados y puedo pasar de las tinieblas a la luz admirable. Te pido que gobiernes en mi vida. Quiero ser tuyo, quiero que tú seas mío y quiero vivir aferrado a ti por toda la eternidad y cantar como hemos hecho hoy al único que es digno de recibir toda alabanza y toda adoración. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has decidido seguir al Señor como tu Señor y Salvador, como aquel que puede salvar, que puede rescatar
Si conmigo has pedido que te perdone los pecados, estaré al final para que podamos hablar y que podamos entender qué es esta decisión. Si por el contrario tienes dudas y hay cosas que aún no comprendes y te gustaría hablar, también estoy a la orden y disposición. El Señor, hermanos, os bendiga y os guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros y tenga misericordia. El Señor alce sobre vosotros su rostro y ponga en vuestros corazones paz.